Bienvenidos una vez más al otoño literario convocado por la asociación Papel y Tinta y que sustituye a esas jornadas de novela Ciudad de Écija que hemos venido manteniendo durante 4 años, pero que por razones evidentes de la pandemia no podemos celebrar ahora. Hasta este momento las entrevistas han ido dedicadas principalmente a escritores, pero también nos apetecía mucho conocer todo este mundo de la escritura, de la literatura, desde una óptica distinta, desde la óptica de las editoriales. Y por eso hemos invitado a Dilatando Mentes Editorial y tenemos aquí a Maite Aranda y a José Ángel de Dios, que son pues su alma, sus manos. Así que bienvenidos y muchas gracias por querer estar con nosotros. Pues nada, muy agradecidos de que pensáis en nosotros, encantados. Muchas gracias. Es que no ha sido casual lo de pensar en vosotros, porque desde un principio os sigo desde hace mucho tiempo y veo que sois una editorial muy especial. Sois especiales porque lleváis un recorrido relativamente breve, tenéis una existencia más o menos de unos 5 años, pero os ha cundido muchísimo. O sea, tenéis un grupo de escritores con vosotros, tenéis una cantidad de obras que vais sacando y que seguís sacando a pesar de los tiempos en los que nos encontramos, y además estáis creciendo de una manera para mí asombrosa. Y otra de las cosas que me atrae mucho de vuestra editorial es que la tratáis y mostráis un cariño tal en los libros y en todo lo que hacéis que es que necesitaba, si queríamos escoger una editorial que nos hablase en primer lugar, necesitaba que fueseis vosotros. Gracias. Y bueno, pues yo quería hacer como una especie de dividir en varios bloques la entrevista, y la primera estaría dedicada a hablar de vuestra editorial en sí. Y una pregunta que quería haceros desde el principio es que, bueno, ¿cómo os embarcáis en esta locura? Porque esto no deja de ser una locura, y sobre todo en los tiempos que corren, de montar una editorial, pero además montar una editorial no es simplemente imprimir un libro. Montar una editorial es montar un mundo al completo. ¿Cómo surge esa necesidad de hacerlo? Bueno, nosotros siempre decimos que antes de editores siempre hemos sido lectores. Siempre nos ha fascinado la lectura, los libros, todo relacionado con este tema. Entonces, pues la verdad es que aunque nuestros trabajos eran completamente diferentes, no estaban vinculados al mundo de la literatura, pero bueno, desde siempre nos había rondado la idea, porque Ángel había escrito un par de ensayos y siempre habíamos pensado, bueno, nosotros lo haríamos de esta manera, lo haríamos de la otra. Y entonces pensábamos lo ideal que sería, ¿no?, poder hacer los libros y sacar libros que nosotros nos gustaran, como nosotros nos gustaran, como nos gustaría que fueran. Y bueno, a partir de ahí empezó todo a funcionar. Luego, pues bueno, aprovechamos un poco que yo estaba criando a nuestras hijas, y aprovechando esos tiempos de crianza, pues la cabeza se aceleró y todo el proceso se aceleró, y al final, pues mira, dijimos, vamos a intentarlo, total, ¿qué tenemos que perder, no? Al final se ha convertido en una necesidad, es decir, sí, como dice Maite, desde siempre la literatura nos ha acompañado, desde pequeños hemos estado leyendo, intentando sumergirnos en las páginas de los libros. Yo recuerdo que yo de pequeño con mi Olivetti escribía fanzines ya de cine, de esas cosas, y al final es eso, es una necesidad. Como dice Maite, tenemos nuestros trabajos, pero lo que realmente sentimos es que la literatura forma parte de nuestra vida. Yo también tenía un Olivetti Valentine, esa roja, no sé si os acordáis que salía en el anuncio en Nescafé. Ahí empecé yo a escribir también mis primeras cositas. Y bueno, ¿vosotros os basasteis en alguna otra editorial o en algún otro concepto que conocíais antes para crear la vuestra? Porque la vuestra tiene rasgos muy personales. Supongo que, como todo en la vida, habremos cogido cosas de otros. De forma consciente, desde luego, no. Pero vamos, como tú bien sabes que eres escritor, siempre vas tomando cosas de aquí y de allí de forma inconsciente, y luego al final eso se pasa por tu filtro y se convierte en lo que es tu propio sello. Lo que sí que teníamos claro es que queríamos
pues libros especiales, es decir, para nosotros libros especiales, libros pues que no fueran simplemente apareciera la escritura, sino como nuestro lema siempre dice, pues que para los que saben que un libro es más que una asociación de palabras escritas, es decir, es eso, queríamos hacer llegar la idea que nosotros tenemos del libro, no como solamente un elemento físico de leer, sino como algo más, ¿no? Sí, una experiencia, que fuera un conjunto que alrededor de la historia que el escritor ha escrito, pues distintos elementos que la pueden enriquecer, ya sean prólogos, posfacios, una sección visual de referencias, como decíamos antes, como si fuera, pues como siempre decimos, como un DVD con sus extras. Claro, la miscelánea, todo el pack alrededor del mismo tema. Voy a mostrar yo para que se hagan idea de lo que hacéis. Y además es que veo que vosotros, vuestra iniciativa es una iniciativa, aparte de atrevida, muy honrada, porque hoy en día existen muchas editoriales por ahí que son casi autoediciones camufladas, que juegan con la ilusión de la gente y luego los ilusionistas son ellos, ¿no? Los que empiezan a plantearte. Sin embargo, vosotros sois una editorial que apostáis por vuestros autores, por las obras, o sea, eso es algo que es de agradecer, porque esa limpieza, ¿no? Esa transparencia que tenéis vosotros. Nosotros siempre pensamos que nuestros libros no caducan, es decir, siempre tenemos nosotros apostamos por la obra desde que la publicamos hasta siempre, es decir, nunca solamente apostamos por las novedades. De hecho, siempre creemos que cuando nosotros apostamos por un libro es porque hay algo en ese libro que nos ha gustado, nos ha atraído y adelante. Y lógicamente unos funcionan más, otros funcionan menos, pero nosotros, por nuestra parte, el empeño que ponemos es el mismo y el hecho de que no caduquen significa que yo puedo estar perfectamente promocionando las novedades como yéndome a un instituto a hacer una charla sobre los libros que hemos publicado hace 5 años, porque para mí ninguno pasa de moda, es decir, todos son buenos libros, o al menos nosotros lo consideramos, por eso lo hemos elegido, y todos pues merecen estar, pues a hablar de ellos pues desde siempre, es decir, sin tener un fin. No, y además que doy fe de ello. Yo constantemente veo en las redes sociales cómo volvéis a ofrecer vuestros libros, los rescatáis a los anteriores, o sea, estáis siempre buscando una razón para otra vez exponérselo al público, ¿no? Y eso yo creo que vuestros autores estarán encantadísimos con ese trato. Y había otra cosa que también me ronda la cabeza muchas veces, porque el nombre de vuestra editorial no es un nombre típico, es un nombre especial, que te impacta, pero al mismo tiempo que tiene mucho contenido, tiene mucho mensaje dentro. Ese dilatando mentes, ¿a quién se le ocurrió y ya más o menos ha avanzado lo que pretendíais con eso, ¿no? Bueno, realmente se le ocurrió a Ángel, porque Ángel siempre es el de las ideas cortas, rápidas, es decir... El de las ideas raras soy yo, es decir, es un nombre típico, pero es que yo personalmente también soy bastante atípico, no soy muy normal, o sea que no podía ser de otra manera. De hecho, no me acuerdo yo de las otras alternativas no sé, teníamos varias alternativas, pero al final... sí, me dijo dilatando mentes, dijo esa, pero no me acuerdo de las otras. Es decir, no lo tuvimos tan difícil. Empezamos con otras opciones y al final cuando salía esa, las otras ya directamente... Y al final todas iban alrededor de lo mismo, de intentar potenciar lo que es una lectura, es decir, no simplemente leer, sino dilatar la mente, hacerla más grande, ensanchar nuestros conocimientos, por así decirlo, y nuestra experiencia lectora, es decir, es no simplemente algo plano y que se hace de forma mecánica, sino que exija cierto esfuerzo por parte de quien está al otro lado del libro. Además que es dilatando, es algo continuo, no es algo que se consigue y ya está. Estáis en el proceso siempre, ¿no? Y es un crecimiento que hay ahí. No, a mí me encanta el nombre. Pero también te digo que nuestro nombre es una risa, porque a veces vienen transportistas o viene el cartero, viene tal, y nos han llamado de todo, es decir, de todo. Es decir, cualquier alteración del nombre, menos el nombre. Pero sí. Y bueno, los géneros que vosotros abarcáis, diversos géneros, ¿no? Tenéis una oferta muy amplia para vuestros lectores.
Lo que pasa es que os centréis mucho también en fantasía, terror, ensayo, pero no tenéis un solo, digamos, línea o sello. Lo tenéis diversificado en varios, ¿no? Tenéis una línea general que sería donde, bueno, lo que abarca un mayor número de obras, y luego tenéis el Jugando a Piratas, Pensamiento Nómada, Paraíso Perdido y Rara Avis. ¿Nos podéis contar cuál ha sido la intención o por qué está parcelado de esa manera? ¿Qué contiene cada una de esas cajas? Si es que son cajas, que no creo que tampoco son cajas estancas, es casi una manera de organizarlo, porque luego son todas muy especiales. No, digo, al final, sí, no son cajas estancas, más que nada porque como todo en la vida tiene distintos prismas de visión, es decir, una obra puede estar englobada dentro de la línea Rara Avis, pero puede tener algo de otros elementos, es decir, simplemente es acotar un poquito y más o menos tratar de identificar a qué tipo de lector puede ir orientado. Sí, porque aunque todos tienen en común, que todos tratamos la temática siempre es terror, ciencia ficción o fantasía, aunque sea también la línea infantil, pues sí que es verdad que dentro de la misma temática es muy diferente el lector de cada una de las líneas. Entonces nosotros tenemos la gran suerte que desde el primer momento nos han apoyado los lectores y han sido lectores muy fieles, pero tenemos lectores del lector fiel que lo compra todo, al lector fiel que compra todo Rara Avis, o al lector fiel que compra todo Paraíso Perdido o Pensamiento Nómada o General. Es decir, entonces muchas veces cuando sacamos un libro, ya nosotros ya es libro Rara Avis, entonces los lectores de Rara Avis ya saben que ese libro les puede gustar. Es decir, intentamos variar un poco también, porque también es verdad que el mismo lector también, depende del momento, te puede apetecer una lectura más densa o una lectura más llevadera, pero bueno, de esa manera, al menos en nuestro caso, los lectores ya saben más o menos por dónde van los tiros de la lectura que van a encontrarse, en función de la línea. ¿Qué buscan en cada línea? O qué ofrecéis en cada línea? ¿Cuál es, digamos, el sabor general de cada línea? Bueno, pues la línea Rara Avis es la línea donde los libros son los más arriesgados. Sí, donde son libros yo siempre digo, para lectores que son no más experimentados, pero sí que quieren algo un poco más diferente, algo diferente a lo que quizá pueden encontrar en la línea general, es decir, algo que requiera un poco más de esfuerzo o que pueda ser un poco más intrincado o que le dé nuevas perspectivas de ciertos temas. Esa sería la línea Rara Avis, para lectores un poquito más que buscan algo diferente. Luego la línea Paraíso Perdido, pues ahí pusimos el nombre se supone que cuando estamos en el Edén perdimos el paraíso por adquirir conocimiento, pues siempre decimos que por lo menos que ese conocimiento aprovechémoslo y enriquezcámoslo. Y por eso la línea Paraíso Perdido ahí intentamos ensayos, no ficción, pues alrededor de géneros, pues los que nos gustan, terror, fantasía, ciencia ficción, arte, sí, todo desde un prisma pues creativo, y intentamos siempre dar una visión diferente también a ciertos temas que ya se han tratado. Por ejemplo, dentro del Paraíso Perdido tenemos Valencian Graffiti, que es un libro que realmente ha tenido una acogida espectacular. Y es algo que a mí, por ejemplo, yo estudié Derecho, pero siempre he estado muy vinculada al mundo del arte, me encanta el arte. Entonces, cuando Diego nos presentó el proyecto, que es una recopilación de los 60 artistas más destacados de alguna manera, sobre todo de Valencia, del arte urbano, a mí me encantó. Es decir, es un libro a todo color, que aparte recoge una pequeña, no es biografía, sino una pequeña entrevista, la misma para todos los autores, y me pareció un libro espectacular. Y dices, bueno, pues no tiene nada que ver con lo que, bueno, pues eso, Paraíso Perdido está lo que está comentando Ángel, y a mí, por ejemplo, me encantaba el arte y creía que era un libro que debía salir a la luz, era el primer libro de arte urbano que se publicaba. Entonces, pues eso, que muchas veces también hay ciertas cosas que decimos, bueno, ¿y por qué no lo vamos a publicar? Si es una cosa que yo cuando lo recibí estaba ansiosa por hacerlo porque me encantó el proyecto. Claro, sí, por ejemplo, ahora en enero vamos a publicar un libro que también se sale de la temática fantástica, es decir, vamos a publicar un libro que recoge lo que es el cine español más independiente de toda la década que estamos terminando, es decir, pero hace un recorrido desde el principio hasta el final con entrevistas a todos los directores de la época. Y también lo que nos atrajo de ese proyecto, que ya te digo está alejado del género fantástico, es que tanto con las películas como en el ensayo previo
hay un análisis de la sociedad española durante toda esta década, las crisis que hemos vivido, movimientos como el 15M y la pandemia y todo el camino que como sociedad hemos llevado en esta pasada década. ¿Se sale de lo nuestro normal, digamos? Sí, pero es un tema que a nosotros nos interesa también y que creemos que puede ser interesante. Casi 800 páginas. 754 páginas de Raúl Cornejo. Yo creo que no es que se salga de lo vuestro, es que estáis dilatando, ¿no? Y bueno, tenéis también entonces Pensamiento Nómada es más, y después tenéis Jugando a Piratas. Pensamiento Nómada es más... Pensamiento Nómada nosotros creemos que, bueno, realmente es novelas young adult, es decir, que la puedo leer perfectamente desde la gente más joven hasta la adulta. A mí, por ejemplo, hay muchos momentos en los que me apetece leer un young adult, que a mí me gusta. Entonces, realmente cuando pusimos el nombre Pensamiento Nómada, en un principio iba más pensado pues el pensamiento del adolescente, ¿no? Que va buscando aquí y allá, no sabe muy bien dónde hasta encontrar su sitio, ¿no? De ahí el pensamiento nómada, ¿no? Voy viajando y viendo hasta encontrar mi sitio. Pero luego, efectivamente, pues son libros que realmente no solamente ha traído pues como son los young adults, igual a la gente más joven como a la gente como yo, lectora como yo, que puedo leer un rara avis como un young adult, y como nosotros hay muchos, digamos. Y después el de Jugando a Piratas, claro, nosotros tenemos 2 niñas en casa, entonces lo mismo que nos pasa con los adultos nos pasa con los libros. Yo, por ejemplo, el primer libro que hemos publicado de Jugando a Piratas, que era el del Gigante del Puente, bueno, primero no sé si fue, pero uno de ellos, el Gigante del Puente, nosotros veíamos los libros, la actualidad de los libros infantiles, casi todos pues son preciosos, con el retoque digital, tal. Y claro, yo veía a mi niña pequeña que a veces intentaba hacer el dibujo y se frustraba, ¿no? Porque entonces yo dije, pues, los libros de cuentos, libros que se acerquen a los niños, vamos a intentar apostar por los dibujos como siempre, es decir, que los niños lo vean y lo pueden imitar, que se sientan cercanos, que se sientan identificados con lo que hacen. Y bueno, y esa es la apuesta que hicimos, es decir, empezamos con pues esos libros, en este caso para los más pequeños, que los niños lo vean con lo que les gusta a ellos, con mucha luz, que los vean imitables, que les enseñen algún tipo de valor dentro del mundo de la fantasía, porque a veces comentan los libros infantiles, que terror en los libros infantiles, pero si es que la mayoría de los cuentos infantiles son terror, sí. Es decir, casi todos son terror, entonces... Y aparte, ahora se han dulcificado porque muchas cosas se han dulcificado, pero antes eran realmente terroríficos muchos de los cuentos infantiles. Bueno, y Jugando Piratas es eso, es decir, es edad de jugar y todos hemos jugado a piratas, hemos jugado a guerreros, no solamente las chicas jugamos a princesas, es decir, pues de ahí la apuesta para un libro diferente que sea más pues dedicado al lector, que es en este caso un niño. Y hablando de que hacéis libros distintos, porque creo que esa es una de las finalidades de vuestra editorial, de ofrecer algo que no sea lo de siempre, yo iría un poquito más lejos porque creo que vosotros lo hacéis todo distinto incluso desde antes de que llegue el libro a tus manos, ¿no? Por ejemplo, cuando pides un libro a vuestra editorial, ya te llega esta caja con todo detalle a que le añadís ahí vuestras ilustraciones, luego lo abres y te encuentras, por ejemplo, vemos aquí el caso del libro Ocultos de Carlos Samper Revuelta, a quien mandamos un saludo, y ya empiezas a tocar el libro, empiezas a hojearlo y ves que no es un volumen normal. Lo acompañáis siempre de un marcapágina alusivo al libro, pero luego empiezas a abrirlo y ya está lleno de... ya entras en un mundo distinto. Vemos el logo de vuestra editorial. A gran formato tenéis ahí siempre presente a vuestro autor. Y luego ya empieza vuestro mundo de alusiones, de ilustraciones, los paratextos que encontramos por todos sitios. Encontramos ahí una banda sonora que si quiere el lector pues puede escucharla porque la sugerís o la sugieren los autores, ahora podemos comentarlo, para leer la obra. Tenéis siempre un prólogo, también tenéis un postfacio, o sea,
que suele ser un ensayo o alguna información extra si quieren ahondar en el tema. Luego, cada vez que entras en algún capítulo, pues es un umbral que vas a ir cruzando, está cuidado al máximo, con ilustraciones interiores que vuelven a ser ilustraciones en color. O sea, todo esto es una cantidad de trabajo, de pensar, de buscar algo acorde con la obra que os ofrece el autor. Esto es mimar un libro, esto no es simplemente imprimirlo y ahí lo llevas. Esto, como decía yo en alguna ocasión, esto es dar a luz un libro, prepararlo antes de que llegue y después cuidarlo, ¿no? Saber que el libro es algo muy especial. ¿De dónde sacáis vosotros el tiempo, teniendo vuestros trabajos, para hacer esto con tanto mimo, con tanto arte? Eso quisiera saber yo, no lo sé. La verdad es que... El sueño, le quitamos horas al sueño al final. Ahora muchas de las cosas ya nos cuestan menos de hacer, es decir, estamos como más entrenados, ¿no? Pero al principio fue duro, la verdad es que en los primeros años llevarlo todo adelante, también las niñas eran pequeñas, fue duro. Lo que pasa es que siempre hemos tenido la ilusión y la esperanza de que bueno, que iba a salir bien y de ver los libros, luego ves los libros publicados, ver los comentarios de la gente, ver los clientes que te siguen y los autores efectivamente contentos, dispuestos a todo, es decir, y eso pues te hace pensar, bueno, vamos a seguir adelante, pero los primeros años, sobre todo por eso, el cansancio era brutal, pero bueno, ahora también yo creo que al final nos hemos acostumbrado a convivir con él. Nos hemos acostumbrado a vivir con el cansancio y con eso, te digo, ir robándole horas al sueño y lo bueno es eso, que cuando estamos leyendo la obra ya vamos mentalmente imaginando qué cuerpo le vamos a dar al libro, las referencias que queremos meter y visualmente más o menos lo vamos dibujando mientras lo leemos. Y porque es que la verdad es eso, es que creáis un todo a partir de lo que otros entienden como un simple texto y ya está, ¿no? Bueno, habéis mencionado todo esto, pero a veces no nos hacemos la idea de todo lo que conlleva este proceso. La gente piensa muchas veces que un libro primero que se escribe en un rato, ¿no? Eso te sienta y eso sale solo. Y luego que por arte, yo qué sé, de manera espontánea aparece también en una librería porque le trae un señor. ¿Cuáles son los pasos, así a grosso modo, que hay? Porque la gente a veces no es consciente de esto. Desde que os llega a vosotros una propuesta hasta que tenemos el libro en nuestras manos, ¿cuáles son los pasos más clave que vais llevando a cabo vosotros? Pues varios meses. Pues nosotros ahora en estos momentos, por ejemplo, tenemos los libros cerrados hasta el segundo semestre del 2022. 2023, es decir, para que veas la anticipación que tenemos. Primero porque tenemos la gran suerte de que nos llegan propuestas muy interesantes, de que repetimos con muchos autores que ya nos consideramos que son autores de la casa, pero también para que veas el tiempo de antelación que se necesita para poder realizar el libro, desde buscar el ilustrador que creemos que es más acorde con lo que aparece en el libro, hasta que la ilustración nos convenza, incluso desde la propuesta que decimos que sí hasta que realmente es la definitiva que vamos a publicar, no normalmente la primera versión. Sí, trabajamos en ella. Al final es un trabajo conjunto. Sí. Después, efectivamente, buscar todo relacionado para crear ese ambiente que tú dices de cohesión de todo lo que forma la obra. Es decir, es mucho trabajo y como son distintos libros, no es que te dediques todo el día a un libro porque efectivamente son distintos los que salen a la luz durante todo el año, pues es un trabajo, la verdad, importante. Pues igual como tú como escritor sabes el trabajo que supone escribir un libro. No es sentarte y una palabra detrás de la otra y te va saliendo todo. No es así. Pues te puedes imaginar el resto. Pues, mucho trabajo, sí. Además, hay editoriales que, bueno, lo que les llega, pues la publican y ya está. Y bien está porque, bueno, lo que me interesa es hacer algunas ventas. Pero vosotros aportáis tanto y mi pregunta también va, ¿llegáis a modificar, a sugerir, a trabajar el texto, por ejemplo, con el lector, con el escritor? Hay textos que
que no se tocan porque, porque creemos, nuestra visión como lectores, que no necesitan, y hay otros que sí que se trabajan, siempre se les sugiere Pero se le trabaja no porque sean peores que los que no se modifican, sino porque muchas veces esto lo comento mucho con los autores, ellos tienen en su cabeza muy clara la idea y después la ponen en un texto, pero tú como lector, aunque tú le dices sí, pero esto, lo otro, y dices, ostras, claro, ellos lo tienen tan claro en su cabeza que creen que la persona que lo lee lo va a tener igualmente claro. Entonces, no se trata de que estas lecturas sean de peor calidad, de las que no hacemos ningún tipo de cambio, que son pocas, sino es el hecho de que muchas veces te gusta lo que estás leyendo, pero consideras que podría ser mejor, es decir, ciertas cosas que se dan por hechas explicarlas y otras cosas a lo mejor las repite demasiado, es decir, ese tipo de no es variar la historia en sí, sino simplemente trabajar en el texto o algún capítulo, la información. O algunos diálogos que a lo mejor no parecen creíbles, entonces cosas de ese estilo, ¿no? Pero siempre con la intención, lógicamente, de sacar el máximo provecho de la novela y no por eso que son peores de calidad que los otros, simplemente que consideramos que hay cosas que se deben modificar. Claro, es que vuestra experiencia ahí es muy valiosa también, tanto como lectores como de todo el bagaje de libro que ya vais sacando y conocéis muy bien el mercado y aparte lo que se espera, ¿no? de algo de calidad, ¿no? Y yo quería preguntaros también qué papel tenéis, de qué os ocupáis cada uno en la editorial. Pues leer los dos. Sí. La elección la hacemos entre los dos, aunque cada uno tiene sus líneas más marcadas, al final nos tiene que gustar a los dos para que se publique. ¿Siempre y luego, de acuerdo? ¿Dime? ¿De acuerdo siempre? Sí, a veces cuesta un poco más, pero sí. A veces cuesta, pero sí, normalmente sí. Y luego yo me encargo un poco más de, por mis estudios y demás me encargo un poquito más de la parte aburrida que yo digo siempre, ¿no? Es decir, desde la contabilidad, facturación, librerías, clientes y la elección del manuscrito, publicidad y tal. Y la parte más creativa en este sentido es la que hace Ángel, que es la maquetación y la traducción. Que aunque dice maquetación y traducción y todo lo demás a Maite, pero es que su trabajo es un trabajo de muchas horas. El mío es más variado, pero el suyo es de un trabajo realmente de muchas horas. Con lo cual tenemos un 50-50. Vale. Eso es un buen equipo. También podríamos hablar un poco de vuestros autores, porque constantemente estáis haciendo alusión a ellos. El otro día vi una entrevista que hicisteis en el canal de Gigamesh y teníais invitado a varios de vuestros autores y no dejaban de alabaros, de lanzaros flores, de decir lo a gusto que estaban con vosotros, lo bien que los tratabais, de lo que habéis hecho por su obra. O sea, eso debe gustar y eso dice mucho de vosotros, de vuestro trabajo, porque no lo estáis diciendo vosotros, lo estáis diciendo gente que trabaja con vosotros. Y a mí me encanta ver que hay esa comunicación y ese sentimiento mutuo. ¿Cómo estáis con vuestros autores? Orgullosos, nosotros estamos orgullosos de los autores que tenemos. Encantados con ellos, es decir... Sí, pues eso, encantados. Nosotros, la verdad es que con todos los autores tenemos un buen trato y, lógicamente, pues con unos tenemos más trato que otros porque yo, por ejemplo, con Carlos Samper, que es de Alicante y que precisamente es en línea pensamiento nómada, pues yo no sé los viajes que hemos hecho a institutos, clubs de lectura, es decir, y Carlos siempre, Carlos, mira, he pensado, y siempre... es decir, es una cosa que te siguen en todo, porque es verdad que nosotros muchas veces, pues ahora este año con la pandemia, pues hemos tenido que hacer 1000 inventos un poco para llegar a ese cliente, ¿no? Es decir, en el caso de los institutos hemos creado pues charlas online, cuestionarios que le pasaba al autor, que el autor, es decir, 1000 cosas para dar el servicio para que los chavales no desconectaran de la lectura, y todo eso es un trabajazo para todos, pero para los autores también. Sí, ellos siempre están dispuestos, cualquier cosa. Club de lectura de aquí, él resulta que es de Madrid, como Javier Quevedo. Pues bueno, pues vamos a hacer una tal con Skype, no sé qué, se cortaba la mitad, pero al final todo. Es decir, es que... Sí, la verdad es que tenemos la suerte de que
siempre están dispuestos a ayudar, siempre, a colaborar, a aportar ideas, y siempre que los necesitamos están ahí, y nosotros la verdad es que estamos súper orgullosos, y lo principal es que siempre decimos que tenemos un equipo humano, que son súper buena gente, y la verdad es que estamos muy, muy orgullosos, porque al final este libro, como Maite siempre dice y antes ha comentado, es un trabajo conjunto, es decir, esto, por mucho que una persona quiera hacer algo, si las otras partes no se implican igual, posiblemente el resultado final no sea el adecuado. Y aquí tenemos suerte que desde ilustradores, prologuistas, todo el mundo se mete de lleno en el trabajo y se forma como un gran equipo, y la verdad es que estamos muy, muy felices. Por eso creemos que es tan importante que participen en todo el proceso, es decir, que sepan desde el primer momento, que nos ayuden a elegir de los ilustradores que nosotros ya trabajamos con ellos, cuál creen que es el más adecuado para su obra. Nosotros lógicamente tenemos nuestra opinión, pero después ellos también comparten la suya. Luego, la maquetación, ellos forman parte de todo el proceso. No es simplemente nos dan el texto y al final pues este es el resultado, ¿no? Ellos forman parte de todo el proceso, con lo cual lógicamente eso supone un continuo un diálogo con ellos para poder seguir, pero no solamente con los de aquí, también con los extranjeros. En el caso de Ángel, incluso con el tema de las traducciones, Ángel las quiere hacer perfectas, porque Ángel es perfecto, es muy perfeccionista. Maniático, sí, muy maniático. Y entonces, claro, está en contacto con los autores también americanos y demás, para que si tienen cualquier tipo de duda relacionada con, pues ellos igual, es decir, no los nacionales tenemos un contacto más directo, con los internacionales igual. Que eso es una cosa de la que quería hablar también, y bueno, antes de ello, es que a mí me parece que vosotros decís que tenéis mucha suerte con vuestros autores. Yo creo que vuestros autores también tienen mucha suerte con vosotros, porque, hombre, ese trato y esa preocupación, esas ganas de luchar por la obra, pues yo no oigo que eso ocurra en todos los sitios, refiriéndome en todas las editoriales. Bueno, acabáis de mencionar que también tenéis una parte de autores que no son patrios, que son autores sobre todo estadounidenses, y bueno, eso también le da insufla un gran volumen a vuestra editorial, o sea, dice mucho de ella, porque es que ampliáis de tal manera vuestra oferta, y también ya desde los autores, incluso el tipo de literatura que estáis ofreciendo, que es lo que se está escribiendo allí en vez de lo que se está escribiendo aquí. Eso, ¿cómo surge ese contacto con esos autores? Pues al final es, como decía, nosotros vamos leyendo obras de aquí y de allá. Al final la globalización llega a todas las partes, es decir, y uno ya puede leer perfectamente un libro, ver una película en cualquier idioma, y se va a consumir tanto aquí como en Japón como en América del Sur. Es decir, da igual, nosotros leemos mucho, leemos autores que nos gustan, es decir, vamos intentando descubrir obras que nos gustan, porque no solo de España, sino también de fuera, intentar leer cosas que puedan gustarnos, y luego, pues de eso que nos gusta, nos planteamos si podemos publicarlo o no, y ya contactamos con ellos. Hay autores con los que contactamos nosotros, hay otros autores que, por la experiencia que ya han tenido compañeros suyos con nosotros, se dirigen a nosotros, y al final es simplemente, como siempre digo, publicar aquello que nos gusta. Nosotros leemos algo y si nos gusta, lo publicaremos. Si no nos gusta, por muy bien escrito que esté, o por mucho que pensemos que puede llegar a ser comercial y vendible, si no creemos en el producto 100%, es complicado que luego podamos defenderlo como toca, o que los lectores lo puedan también creer al 100%. Que muchas veces, esto lo hemos comentado nosotros, ha llegado a lo mejor algún manuscrito bien escrito, que no le puedes poner ninguna pega, pero lo que sea, pues no llegas a conectar con esa obra. Entonces, nosotros mismos pensamos, seguramente en otro sitio, en otra editorial, les va a funcionar mejor que con nosotros, porque realmente es lo que dice Ángel, tenemos que confiar, tenemos que estar, nos tiene que encajar perfectamente la obra, porque al final, sin darte cuenta inconscientemente, luego a la hora de ofrecer el producto, si es un producto que no te convence, tampoco lo ofrecerías de la misma manera que ofrecías el resto. Entonces, en el fondo no se trata de descartar lo malo, o sea, de descartar lo que a nosotros no nos termina de encajar, porque seguro que esa obra en otro sitio encaja perfectamente.
Pero además yo lo que veo también es que tenéis un muy buen ojo, ¿no? Con vuestras elecciones, o sea, tenéis o tendréis un gusto muy, muy bueno, porque luego ha habido veces que obras estadounidenses, de autores norteamericanos que vosotros habéis escogido, resulta que son reconocidas con galardones allí, ¿no? Por ejemplo, con el Bram Stoker, con el This is Horror, o son finalistas o son ganadoras. Contarnos cómo esa experiencia, porque la gente muchas veces piensa que, claro, que vais a jugar a lo seguro, ¿no? Como este ha ganado el premio, lo vamos a llamar a ver si podemos editar su novela. Pero no es así. Es al revés. Los premios han venido después de haber firmado los contratos con ellos. Es decir, es como te he dicho antes, leemos la obra, nos gusta y probamos a ver si están interesados en publicar con nosotros. Es decir, no vamos persiguiendo premios porque al final no sé hasta qué punto tampoco es saludable eso para alguien. Es decir, sí, vale, ha ganado un premio, pero a lo mejor a ti no te llega, como te decía antes, no te llega como debería llegarte. Hemos tenido la suerte de que hemos publicado libros que luego han sido premiados, como el caso que has dicho tú, de Las Noticias de Óxido o del Jardín del Tallador de Huesos, o el que publicaremos en febrero de Ser devorado, pero eso ha venido a posteriori, no es algo que nosotros busquemos. Para nosotros que algo reciba un premio no es sinónimo de vamos a por ello. Bueno, pero como ocurre la inversa, sí os da la razón. de que algo tiene que ver ahí. Perdona. No, que al menos el jurado, en este caso, pues tiene la misma opinión que nosotros, que ya es... Y nosotros contentos de que sea así. Por eso. Y Ángel, tú es que nos estás demostrando que eres todoterreno, pero todoterreno. Porque esto de la traducción, embarcarte en traducir una obra literaria, intentar trasladar todo lo que un autor vuelca en esa obra, porque no se trata simplemente de palabras y un texto y... No. Ahí hay mucho más. Ahí hay doble sentido. Ahí hay alusiones metafóricas, cosas que una lengua no llega a producir igual que la otra. O sea, eso es muy difícil de hacer. Y tú ya llevas traducidas varias novelas para Dilatando Mentes, y no solo eso, que también te han premiado con el premio Amaltea en 2018, y no sé si también, por lo menos fuiste finalista en 2019, no sé si te llegaron a premiar también en ese año. No, en 2018 sí que gané junto con Alexander Paez, que para mí estar junto a él fue todo un lujo, porque, vamos, yo en la vida me imaginaba que podía llegar a eso. Yo desde pequeño siempre he tenido contacto con el inglés, he sido aficionado al inglés, me encanta el inglés, estudiar, bueno, me encantan los idiomas realmente, me encanta ver el significado de las cosas, intentar analizar el porqué de las palabras, de dónde vienen, qué significado pueden llegar a tener. Es algo que llevo dentro y que me gusta, es decir, me gusta tanto como leer. Creo que al final va una cosa unida a la otra. Y para mí, vamos, traducir es un privilegio como poder editar libros, es decir, estás leyendo una obra pero lo lees desde otro punto de vista, desde otro prisma, con otros ojos. Tienes que hacer un ejercicio de meterte en la mente del autor, eso conversamos con ellos, intentamos ver un poco su punto de vista. Hay veces que tienes alguna duda con alguna cosa y hablas con ellos, ellos te explican si vas bien encaminado, si no, y para mí es como intentar desmenuzar la madeja de lana que tienen en su cabeza, y para mí es una gozada. Y por ejemplo ahora estamos revisando la traducción de la novela de Michael Cisco, El narrador, y vamos, traducir a Cisco es una locura absoluta, porque es que tiene la capacidad de que en un solo párrafo condensa tantas cosas y tantas ideas que darían para una sola novela. Vamos, el Cisco es un genio, pero igual que Cisco, con John Page, El secreto de la ventriloquía, con Richard Kaller en Babilonia, con Michael Buch en Un lugar mejor, T. de Grau, Philip Fracas, es decir, son autores que encierran mucho más en un principio de lo que quizá parece, y yo, para mí, intentar acercarme un poco a lo que ellos han pensado es una suerte y un disfrute. Y es que creo que además para ser un buen traductor de obras literarias tienes que ser también escritor, ¿no? O por lo menos tener ese espíritu dentro, porque tienes que captar lo que has estado haciendo. Y yo creo que en el fondo tú, aunque te dediques a ensayo, algún día te aventurarás a escribir ficción o no, porque es que estás cogiendo tanta
Ojalá, no sé. Yo se lo digo siempre, o sea... Si no tengo tiempo para... No tenemos tiempo para... No, quizá algún día, es decir, sí que es verdad que es algo que siempre tienes tus ideas, dices, a mí me gustaría, pero bueno, todavía es pronto. Algún día. Va dentro del proceso lógico de lo que tú estás haciendo. Esperemos que sí. Y también habéis mencionado muchas veces, y una cosa que me gusta, habéis mencionado a vuestros lectores, porque vuestros lectores son muy especiales, igual que vuestras obras, ¿no? Y aparte, el otro día me estaba comentando Maite también cosas muy curiosas de determinadas personas que se ocupan de comprar. O sea, Maite, cuéntanos qué peculiaridades tienen vuestros lectores también, porque a quien le gusta y quien entra en el mundo de Dilatando Mentes ya es también parte de vuestra tripulación, ¿no? Sí, nosotros realmente tenemos lectores que todavía no hemos publicado, todavía no hemos puesto el anuncio de la próxima novedad y ya directamente no hacen ya ni el pedido por la web. Es decir, al principio no teníamos web, con lo cual era todo por PayPal, por transferencia, que ahora lo pensamos y decimos, madre mía, yo no sé cómo nos aclarábamos porque los pedidos entraban por aquí, por allá, por tal. Bueno, pero como continuamos manteniendo muchos de estos lectores no van a la web. Estos lectores simplemente lo ven en el Facebook o en el Twitter o en tal y directamente me lo envían por PayPal, me lo envían en el WhatsApp, me lo envían en tal. Es decir, y al principio yo ya sé que los primeros días de cuando ponemos alguna a la venta, ya sé que los nuestros, los antiguos, los del principio, ya me están enviando por todo menos por la web. Es decir, yo encantada al final, porque me envían un mail y yo pues le pregunto qué tal la última lectura, pues me dicen esto, lo otro, no sé qué. Entonces, con ellos es inevitable mantener un contrato más estrecho, ¿no? Porque, claro, porque no es a través de la web, sino que lo hacen de forma directa y nosotros encantados. De hecho, incluso hay veces, como una mala persona, que les dice que no compren el libro porque no les va a gustar. Es decir... Claro, o sea, hay veces que hay alguno que me compra uno que yo considero que no, y yo le digo, no, este no porque considero que no, y por este en concreto que nos compra hasta los infantiles, es decir, yo digo, no tiene hijos, no tiene sobrinos, no lo sé, pero no tiene hijos, es un relativamente joven y tal, y dice, no, yo lo compro o yo lo leo, es decir, y si lo compra se lo lee, porque en el próximo correo, pues claro, ya a modo de broma, no me digas que te has leído, por supuesto que me lo he leído, y veas que un lector que se lee el Rarabi si no tiene hijos y se lee un Jugando a Piratas, pues bueno, es cómico, ¿no? Pero es esto tan especial, yo con todos, porque al final los que estamos haciendo ahora igualmente, ¿no? Pero los del principio, al final te sabes nombre, apellidos, dirección, te lo sabes todo, porque son aquellos que desde el primer momento han apostado, son 5 años, y para mí nosotros mantenemos un contacto muy estrecho, pero también con los libreros, es decir, con los libreros también. Desde el primer momento, tú imagínate que cuando yo empecé a llamar a las librerías, mira, que somos una editorial dilatando que no nos conocía nadie, entonces, y esos que en aquel momento apostaron, pues ahora ves que realmente funciona bien, en muchos casos, en otros por lo que sea no ha funcionado, pero yo mantengo una buena relación porque ellos también han visto cómo ha ido pues cambiando, ¿no?, la situación en estos años, y al final es algo muy enriquecedor. Esas pequeñas cosas son muy enriquecedoras. Y dice mucho de vosotros, y además que yo creo que vuestros libros son casi adictivos, o sea, son obras de coleccionismo. La gente cuando empieza a tener más de ellos, como son tan bellos, tienen tanto contenido, están tan bien hechos, lo que quieren es tenerlos ahí en su estantería y ojearlos y manosearlos de vez en cuando, ¿no? Porque es que es de lo que se trata, ¿no? De sentir también lo que estáis ofreciendo. Y nosotros tenemos muchas personas que se acercan a Papel y Tinta porque son lectores y les gusta pues la literatura, pero tenemos también muchos que quieren escribir o que ya escriben, y entonces yo quería aprovechar la oportunidad de teneros a vosotros para que les aconsejaseis que, bueno, vosotros estáis hartos de ver a diario o os llegarán propuestas o os llegarán iniciativas que veis vosotros que están muy bien hechas por algo, o que esto, por favor, esto no se debe hacer porque ya es que vas a tener un no seguro, ¿no? Entonces, ¿qué consejo por el lado bueno y por el lado malo le podríais ofrecer a estos escritores?
Bueno, por el lado a mejorar, yo diría que sobre todo la forma de dirigirse a quien va a leer tu propuesta. Es decir, si ya de entrada saludas como hola tíos de Dilatando Mentes o ni hola, simplemente ahí va mi manuscrito, es una gran novela que os va a enganchar, chico, no sé, queremos una presentación, saber quién eres, por qué te gusta la literatura, qué es lo que te gusta de nosotros, pues supone claro que si vas a publicar con nosotros es porque te gusta algo de lo que hacemos. Porque nos conoces. Porque nos conoces. También intentar evitar mandar un mail con copia a distintas editoriales. Es decir, o si lo haces, hazlo en oculto, no lo hagas en que yo vea que se lo mandas a este, al otro y al otro. Igual que yo, las otras editoriales tampoco les va a hacer gracia. Simplemente en no olvidar que somos todos personas y que lo más importante es el trato. Es decir, si de entrada no saludas, no te presentas, no muestras el interés que quizá deberías tener por publicar con una editorial, no digo con nosotros, digo en general, quizá esa editorial pues va a ser más reticente a valorar tu propuesta. Una buena presentación, siempre una buena presentación, es decir, tú en la presentación ya más o menos ves incluso la persona con la que estás tratando, ¿no? Entonces ya te apetece leer lo que te presenta, o en otro caso a lo mejor es maravilloso lo que te presenta, pero claro, si la presentación no te entra por el ojo, es decir, es lógico, es decir, a la hora de vamos a leer lo que nos propone, siempre tiendes a leer primero a la persona esa que se ha presentado correctamente y que... Sí, que te ha explicado eso, porque le gustan los libros, porque le gusta lo que haces. ¿Quieres eso simplemente? Sí. Crea unas expectativas ya en vosotros, ¿no? Sí. ¿Y qué debe contener? Porque hay gente que dice, bueno, el concepto este de cuero y leche, ¿no? De los ingleses, de esta carta de presentación, pero ¿qué debe contener una carta de presentación y qué debería dejarse aparte para más tarde? Pues lo que hemos dicho, simplemente saber qué le gusta la lectura, por qué le gusta y qué le gusta de nosotros. Nos da igual que sea un autor Nobel o un autor más consagrado, es decir, simplemente, como decimos antes, ser persona y expresar por qué su amor por los libros. Es lo único que nos interesa a la hora de conocer a la persona con la que a lo mejor en el futuro podemos trabajar. Y aparte que nosotros en ese sentido, esto es muy particular y muy... Siempre pensamos que, ya que es un trabajo, ¿no?, más atípico, más tal, siempre queremos trabajar con buena gente. Es decir, es algo que tenemos muy claro. Es decir, ya que tenemos que hacer algo en conjunto y algo tal, trabajar con buena gente, con gente que nosotros desde el primer momento tengamos una buena conexión, ¿sabes? Entonces, esto es muy personal y muy particular y muy... Pero bueno, somos así de raros. Y en la carta de presentación, para presentaros y hablaros de su obra por primera vez, ¿qué deberían, una sinopsis, deberían ofreceros también parte ya de su obra para que lo vieseis? ¿Qué es lo que normalmente os llega o qué es lo que vosotros querríais encontrar de un escritor? Sí, la sinopsis, una sinopsis menos detallada y unos cuantos capítulos, no solo el prólogo, sino el prólogo y a lo mejor un capítulo o dos más. Así uno ya se hace la idea de si quiere seguir leyendo o no. Sí, porque a lo mejor, como Maite ha dicho alguna vez, el prólogo puede que a lo mejor no te enganche, pero luego ves que lo que hay detrás sí, y es algo en lo que se puede trabajar. Claro. Y una vez que ya hemos leído eso y sabemos si encaja o no encaja, si nos llega, si no nos llega, sí que podríamos leer el manuscrito entero. No, ya se lo pediríais vosotros, ¿no? Claro, a veces te encuentras sorpresas, como que el prólogo te gusta mucho y luego pierde fuerza, y al contrario, que el prólogo es flojito, que nos ha pasado, y después resulta que la novela sí queda. Entonces, si solamente le das la oportunidad al prólogo, pues te puedes equivocar, para bien o para mal. Entonces, siempre cuando empiezas a leer ya puedes decir, bueno, pues el prólogo se debe mejorar y darle la oportunidad que de otra manera, solo leyendo el prólogo, no se lo hubieras dado. Claro. Y bueno, pues ya para ir ya recogiendo y cerrando la entrevista, me gustaría que nos hablaseis de vuestros próximos proyectos, porque habéis mencionado que tenéis ya hasta 2023, y además eso es sintomático de que quizá la pandemia no haya afectado a vuestra editorial como ha afectado a otros ámbitos, ¿no? ¿Qué podéis decirnos de eso? Hombre, realmente nosotros consideramos que lo que nosotros ofrecemos es algo que se pueda disfrutar en casa.
Entonces, al poderse disfrutar en casa, nosotros no hemos notado de momento por desgracia, lo que está pasando en la mayoría de sectores. Lo nuestro se disfruta en casa y por lo tanto las ven, todo en general ha funcionado igual. Es verdad que no tenemos las presentaciones, que antes las presentaciones eran importantes, pero las librerías han hecho un trabajo excepcional, en su mayoría se han sabido adaptar, con lo cual han creado otros eventos online que al final también han funcionado, con lo cual en ese sentido nosotros pues hemos seguido en la misma en normalidad, hombre, menos marzo, que marzo fue un golpe para todos, que todo el mundo está, pues nosotros, los clientes y todos, que no sabíamos muy bien en una situación tan nueva, tan imprevisible, cómo iba a desarrollarse, pero luego ya una vez que la normalidad, entre comillas, empezó, que la gente vimos lo que estaba pasando, pues nada, pues bien, nosotros, la marcheta que dicen por aquí. Sí, nosotros contentos. ¿Y qué nos tenéis preparados entonces para a partir de ahora? ¿Con qué vamos a contar por parte de Dilatando Mentes? Acabamos de publicar hace unos días el Jardín de Taller de Huesos de Sarah Reed, que fue la ganadora del Bram Stoker de este año del This is Horror. Y en enero, aparte del libro de cine que hemos comentado de Raúl Cornejo, pues estará la segunda parte de la colección Cine y Ocultismo, dedicada al horror pagano, el folk horror. Luego en febrero el de Ser Devorado, de Sarah Tandlinger, que fue finalista en los Bram Stoker y ganó el Ladies of Horror. El Morador, de Daria Pietrzak, que también es una novela que conjuga elementos clásicos de terror y fantasmas, casas abandonadas con conceptos más modernos. El Narrador, de Michael Cisco, que te comentaba. Un ensayo de Luis Martínez Vallés sobre El Exorcista para conmemorar el 50 aniversario de la novela. Yo soy el río, de T. de Grau, también fue finalista en los Bram Stoker. Un ensayo con Erika Couto, que de momento no reservamos el contenido. Y bueno, eso serán los 3 primeros meses, 3 meses y medio primero, luego ya... La verdad es que vamos a intentar dar un pasito más, publicar posiblemente casi todos los meses 2 libros. ¿2 al mes? Es nuestra idea. Nos hemos vuelto locos. Lo tenemos de eso, todo ya cerrado hasta el segundo semestre del 2022 y tenemos también alguna obra de autor extranjero para 2023. A ver, ¿de dónde sacamos el tiempo? Sí, pero simplemente, aunque hagamos eso, no es por ahí las distintas líneas, es decir, no va a ser todos los meses para un mismo lector. Un mes vamos a conjugar ensayo con libro de relatos, otro mes rara avis con línea general, es decir, intentar diversificar y que cada mes y medio, 2 meses, ese autor tenga una propuesta, es decir, no intentar saturar siempre al mismo tipo de lector. Pero vaya capacidad de trabajo y además de proyectar, y es que el trabajo no es sentarte y ya está, ahora de relacionarte con los autores, ya hemos hablado de todo lo que conlleva el libro. Y desde aquí, al otro lado del Atlántico, vamos, es increíble lo que hacéis. Veremos cómo salimos de esto. Pues sí, sobrevivimos. ¿Cómo vaya a salir? Bueno, pues ya yo lo que aconsejo es a todo el mundo, a todos los que estén viendo el vídeo, es que se adentren en el mundo de Dilatando Mentes, en lo que ofrecéis, porque de verdad no mentís cuando ponéis por bandera el nombre de vuestra editorial, porque es lo que hacéis, ¿no? Ofrecéis tal cantidad de visiones y de nuevas experiencias, y querría que les dijeseis cómo pueden acercarse a vosotros, cómo pueden adquirir vuestros libros, porque sé además que ya lo pueden adquirir hasta en México. Sí, la verdad es que tenemos muchos lectores en México. Eso ha sido algo, relativamente nuevo, pero ya hace este año, ¿no? Este año empezó. Y la verdad es que han tenido muy buena acogida nuestros libros en México. Sabíamos que en México gustaba el terror, pero bueno, por el motivo que sea, ha sido este año y bueno, sí, la verdad es que ya nuestros libros están, pero de forma puntual. En Japón hemos enviado ya libros a Japón, a Israel, a Australia, pero bueno, son cosas más puntuales. Pero en México sí que es verdad que ya tenemos ahí un buen núcleo de lectores. Y bueno, nuestros libros los pueden conseguir en nuestra página web,
pero también en cualquiera de nuestros puntos de venta que también aparecen reflejados en la página web. Y también en su librería habitual, es decir, lo encargan a su librería habitual, su librería se pone en contacto con nosotros. Nosotros, todos los medios para conseguirlo son válidos. Es decir, nosotros consideramos que lógicamente necesitamos de las librerías y bueno, que lo hagan a través de las librerías es algo positivo porque lógicamente nosotros dependemos de ellas en muchos sectores, y aparte que son para nosotros tan importantes las librerías porque a nosotros nos encanta. Nosotros vamos donde vayamos de vacaciones o tal y lo primero que hacemos es visitar las librerías. Entonces, ¿qué sería de las ciudades y de tal sin librería? Entonces, para nosotros es importante que también consuman allí. Y también entendemos que por la comodidad, pues siempre tendremos la página web, que para nosotros encantados de ese trato cercano que también tenemos con todos los clientes. Pues la verdad, os agradezco muchísimo que nos hayáis ofrecido vuestro tiempo. Ha sido una gozada hablar con vosotros, que nos compartáis con nosotros esa gran experiencia que vais acumulando. Y bueno, lo que quería era invitaros a que en el momento en que podamos volver a celebrar las jornadas de novela Ciudad de Écija, que vamos, invitaremos a que estéis con nosotros y a que compartáis con todo ese mundo que estáis creando, ¿no? Ese mundo de Dilatando Mentes. De verdad, muchas gracias y os deseo también felices fiestas. Muchas gracias a ti y a los que estén viendo este vídeo. Felices fiestas. Felices fiestas.